Buenos días, hermanos. Tradicionalmente el domingo de resurrección se le llama así, pero realmente sabemos que la resurrección no ocurrió el domingo, ocurrió el sábado semanal. Recordemos que el Señor fue crucificado un miércoles. Él mismo dijo de la señal de Jonás. La señal de Jonás era 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jonás en el vientre de un pez, pero eran 3 días y 3 noches. El Señor muere entre las 3 y las 6 de la tarde del miércoles. Por lo tanto, quiere decir de que tenía que haber sido sepultado en ese lapso de tiempo, antes de las 6 de la tarde, porque ahí comenzaba un sábado. Era el día siguiente, el día 15 del mes primero, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, antes de las 6 de la tarde, José de Arimatea se acerca a pedir el cuerpo, se lo entregan, lo entierran, sellan la tumba y comienza el sábado de ese segundo sábado de esa semana. Ahora bien, sabiendo esto, los 3 días vemos que se cumplen fácilmente porque al morir entre las 3 y las 6 de la tarde del miércoles, quiere decir que entre las 3 y las 6 de la tarde del jueves es el primer día, entre las 3 y las 6 del viernes el segundo día, y entre las 3 y las 6 del sábado sería el tercer día. Pero, por ser un sábado, no podían moverse más allá del camino de un día de reposo, lo cual quiere decir que la tumba donde fue puesto el Señor estaba más lejos de un día de reposo, y por ello tuvieron que esperar a que pasara el día de reposo para poder acercarse a la tumba. Vamos a leer el relato que está en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 7, y leo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Ahora bien, la resurrección para nosotros los cristianos es el punto culminante de nuestra salvación. Si bien el proceso empezó con la crucifixión del Señor, porque era el momento en el que nuestros pecados estaban siendo perdonados, la resurrección tiene una connotación de victoria. Es decir, de no haber ocurrido la resurrección, no tendríamos ninguna certeza de la vida eterna porque estaríamos bajo el poder de la muerte. Mientras Cristo permaneciese en el sepulcro, tampoco habría seguridad de que su obra redentora fuese aceptable a Dios el Padre. De hecho, que lo resucitó entre los muertos evidencia que ese sacrificio fue aceptable y agradable para Dios, que sacrificó a su Hijo por nosotros los pecadores. Ahora, retomando un poco el relato de Marcos, vamos a tratar de hacer como una visión general de lo que están ocurriendo mientras estas 3 mujeres iban al sepulcro. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Iban a la tumba. En la mente de ellas, Jesús estaba muerto. Necesitamos ungirlo con aceite, era la costumbre de la época. ¿Qué hacemos con la enorme piedra? Porque por supuesto ellas no sabían que la piedra había sido removida. Y estaban preocupadas por una piedra. Pero una piedra no es gran cosa para Dios. Sabemos que Jesús ya había resucitado. Era la señal de Jonás.
que el mismo Señor dijo, y el ángel dio instrucciones de decir a sus discípulos y a Pedro. Ahora, ¿por qué a Pedro y no mencionó a nadie más? ¿Y por qué es Pedro tan especial? Vamos a leer, aunque no lo voy a hacer porque es muy largo, pero voy a dar la referencia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 22 al 72. Sin embargo, leeré algunos pasajes. Vemos que Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría, su crucifixión, la persecución de los discípulos y su resurrección. Jesús le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces. Vamos a leer los versículos 29 al 32 del Evangelio según Marcos, capítulo 14, y dice: Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Pedro prometió que nunca se escandalizaría. Pedro rompió su promesa y negó a Cristo 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. No podemos imaginar el dolor, la culpa y la ira hacia sí mismo. Eran momentos oscuros para el espíritu de Pedro. Recordar las palabras del Maestro y recordar lo que él mismo acababa de hacer. Entonces, ¿por qué decirle a Pedro? Pedro necesitaba saber que Jesús había cumplido su promesa, que Jesús lo hizo todo por él y por nosotros. Jesús le dijo a todos que no le siguieran cuando fue arrestado. Pedro desobedeció. Y lo leemos en el versículo 54 del mismo capítulo, Marcos 14, y dice así: Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Dice la palabra seguido de lejos. A veces nosotros seguimos al Señor de lejos. No obedecemos su palabra. Luego descansó junto al fuego enemigo. Se mezcló con aquellos que buscaban matar a nuestro Salvador. Recordemos que lo negó 3 veces. Para ser exactos, maldijo y juró que no lo conocía. Leemos en el versículo 71 del mismo capítulo, Marcos 14. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Pedro no quería identificarse con él. Entonces la pregunta vuelve, ¿por qué decirle a Pedro? Necesitaba saber que Jesús lo perdonó. Después de todo lo que hizo Pedro, todavía podía ser perdonado, al igual que a nosotros hoy. No importa lo que hayamos hecho, si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Podemos leer en la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro era un hombre roto. No podemos imaginar cómo se sintió después de tomar todo en consideración, justo lo que había hecho y todo lo que está sucediendo en su mente y en su corazón. Pero había estado roto ya desde antes. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 6, y dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Bueno, ¿qué tiene que ver la red de un pescador con lo que estamos hablando? Pues sí, tenía que ver porque era una red rota. Recordemos que Pedro era pescador. Si se le rompe la red, parte de su trabajo está roto, parte de su subsistencia está rota. Pero en el versículo 8 del mismo capítulo leemos algo muy interesante y leo: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento su orgullo se rompió. ¿En qué sentido se rompió su orgullo? En darse cuenta de su condición frente al Señor. Nuestra condición frente a Dios se tiene que romper. Y reconoció su condición de pecador. Primer paso para obtener el perdón. Leemos ahora en Lucas capítulo 5 los versículos 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Simón es Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En ese momento su sociedad mercantil se acababa de romper. Leemos, para continuar con la idea, en el mismo capítulo de Lucas 5, versículo 11, y dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, para seguir al Señor hay que dejarlo todo. Y todo esto es en conjunto la ruptura o la sensación de ruptura que tenía Pedro en sí. Recordar quién era él antes, recordar las palabras del Maestro, recordar que era justo lo que el Señor le dijo, lo que ibas a hacer ocurre, niega, jura y maldice y hace todo lo posible para que no lo identificasen con Jesús. Y el versículo de 72 de Marcos capítulo 14 es la clave de todo esto. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Yo me imagino que la amargura de espíritu que podía tener Pedro en ese momento, de sentirse tan inútil, de sentirse de que había fracasado, de que había traicionado a su maestro, eran sentimientos muy fuertes en su mente y en su corazón. Pero volvemos a la escena de la tumba. La razón por la que tuvieron que decírselo a Pedro fue para que él supiera de que estaba perdonado. Jesús cumplió su promesa y aunque estaba quebrado, Pedro podría ser reparado nuevamente. Solo porque fracasamos no significa que somos un fracaso. Solo significa que estamos aprendiendo. Eso fue lo mejor y todos los demás deben entender. La cruz y la resurrección garantizan su amor por nosotros. Más tarde, Pedro llamó a la resurrección su esperanza de vida. Sabía que Dios no había renunciado a él y que tampoco ha renunciado a nosotros. Hoy podemos decir con voz alta: Jesús vive y está sentado a la diestra de Dios el Padre, siendo nuestro abogado defensor, como está escrito en la epístola, en la primera de Juan, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es la conclusión? Que podemos estar seguros de tener la vida eterna
si aceptamos y creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Él venció el poder de la muerte. Por lo tanto, nosotros disfrutaremos de este mismo hecho, porque después de esta vida biológica hay una vida eterna, o para bendición, o salvación, o para condenación. De nosotros dependerá lo que será de nuestra vida futura después de esta vida biológica. Que Dios os bendiga y os guarde.